de Dios, lo que el Espíritu Santo nos ministra día con día y darte información también acerca del ministerio, de la obra que el Señor nos ha encomendado. Te invitamos a que seas parte de este programa. Estamos saliendo de lunes a viernes a este mismo horario. Te invitamos para que nos escribas también a nuestro apartado postal si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición de oración. Te invitamos a que nos escribas al apartado postal 4567, Lancaster, California, 93534. P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También puedes llamarnos a nuestro número de teléfono en el área 661-942-0101, 661-942-0101. Te invitamos a que nos visites también a nuestra congregación si vives en el área de Los Ángeles, el condado de San Fernando, Santa Clarita o en el Valle del Antílope. Nuestra congregación está ubicada en el 45313 Beach Avenue, Lancaster, California, 93534. La calle Beach está ubicada un bloque hacia el norte por la avenida I Latina y un bloque hacia el oeste de la Sierra Highway. Ahí cerquita de la estación de policía de Lancaster, a bloque y medio de la estación de Metrolink, ahí en la ciudad de Lancaster. Estamos bien céntricos en la ciudad de Lancaster y tenemos 3 servicios generales durante la semana. Los días domingos a las 11 de la mañana es nuestro culto evangelístico, y los días martes a las 7:30 y los viernes a las 7:30 de la noche también. Hoy tenemos nuestro servicio acostumbrado de los días viernes. Te invitamos a que nos visites si tienes algún familiar que vive por Lancaster, Palmdale, Quartz Hill, Mojave, Lake Los Ángeles. Esas son comunidades cerca de ahí de donde nosotros nos reunimos para alabar al Señor. También si quieres ser bendecido por la palabra del Señor, te invitamos a que busques nuestros videos de predicaciones en YouTube. Ahí puedes buscarnos a Ronnie Lemus y vas a encontrar bastantes videos de predicaciones que el Señor nos ha dado en todos estos años que estamos sirviéndole al Señor. También puedes seguirnos en Facebook. Busca Lemus Ronnie, Facebook o Ronnie Lemus, de las dos formas nos vas a encontrar. Y ahí también tenemos videos de mensajes de la palabra del Señor. También tenemos predicaciones en audio en SoundCloud, o sea, la nube de sonido, soundcloud.com. Ahí puedes buscar Pastor Ronnie Lemus y vas a encontrar también bastantes predicaciones que sin duda van a ser de bendición para tu vida. Te invitamos a que nos sigas acá en este canal también, en manadelcielo.tv, a este mismo horario de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Estamos saliendo con la palabra del Señor y cuando el Señor lo permite, venimos acá al canal para estar en vivo y poderte saludar y poderte compartir algo fresco de la palabra del Señor. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí donde estás. Por supuesto, si tienes, ¿verdad?, el tiempo, si vas manejando, pues es obvio, no te lo aconsejo que lo hagas, pero si estás en tu casa, en tu trabajo y tienes tiempo y tienes una Biblia ahí cerca de ti, te invito a que la abras en San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 16 y 17. Y el tema es aprendiendo a oír, porque es importante que nosotros eduquemos nuestro oído, que nos ejercitemos en nuestro oído para saber escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. En estos tiempos, pues hay muchas cosas que quieren llegar a nosotros, especialmente a través de los medios de la comunicación masiva, televisión, radio, internet, periódicos, revistas. Hay mucha información disponible en nuestros tiempos, pero nosotros debemos de ser sabios y entendidos para ver qué es lo que nos va a hacer de bendición.
La palabra del Señor nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno, rechazad lo malo. El creyente debe de ser instruido en la palabra del Señor y tener la afinidad, la sensibilidad, el discernimiento del Espíritu para saber de que no todo conviene, no todo edifica. Y hay ciertas cosas que pueden contaminarnos al entrar por medio de nuestros oídos. Así como cuando comemos algo, ¿verdad? Contaminación puede entrar a nuestro vientre por nuestra boca. Así también por el oído podemos contaminarnos de cosas que no nos son de bendición. Por eso es de que hay que educar nuestro oído, hay que prepararlo para que esté listo para escuchar la palabra del Señor. Aquí en Mateo 13:16 dice: pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. El Señor dijo estas palabras dentro del contexto de las parábolas que Él compartía con las multitudes. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué les enseñas por parábolas? Y el Señor les dijo: porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Porque para este tiempo muchas personas que estaban ya acostumbradas a los mensajes del Señor no habían abierto su corazón. La palabra del Señor no había entrado a ellos y no estaba haciendo la obra porque ellos no escuchaban con atención. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. No es lo mismo, ¿verdad? Oír es cuando nosotros tenemos esa experiencia de oír algo ligeramente, pero escuchar es prestar atención. Escuchar es tener cuidado de que las palabras, de que el mensaje, de que la música, de que lo que quiere entrar a nosotros haya cabida directa a nuestro corazón. Allá en Isaías capítulo 55, el Señor nos hace una invitación. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Aquí el Señor dice: inclinad vuestro oído. O sea, hay que hacer nuestra parte. El Señor nos puede estar hablando, pero si nosotros no hacemos nuestra parte por querer escuchar ese mensaje que el Señor nos da, o por procurar discernir la voz de Dios. Vemos a varios casos en que Dios quería comunicarse con sus siervos. Podemos considerar el caso del profeta Samuel, cuando Samuel de niño se cree que tenía como unos 12 años, cuando su mamá lo llevó al templo para ser instruido en el sacerdocio, ya que Samuel era un regalo de Dios para Ana, su madre, que era estéril, que no podía tener hijos, y Ana le ofreció al Señor darle a su hijo como un sacerdote, y lo hizo. Y Samuel, dice la palabra, que estando cerca del arca, escuchó una voz y pensó que era el sacerdote Elí. Y en 3 ocasiones fue a preguntarle si era él el que le estaba hablando. Y al fin Elí entendió que era Dios que quería comunicarse con él y le dijo: si escuchas esa voz nuevamente, respóndele, dile: heme aquí que tu siervo escucha. Podemos ver de que Dios quería comunicarse con Samuel, pero Samuel no entendía. Pero después él aprendió a discernir, ¿verdad?, la voz de Dios. Así como allá en el huerto podemos ver de que habían 3 voces. Estaba la voz de Dios, dice que Dios descendía y hablaba con el hombre. Estaba la voz del hombre porque Adán y Eva se comunicaban. Y la voz de la serpiente. Lamentablemente Eva escuchó la serpiente y la serpiente con su astucia le confundió en sus pensamientos.
le sembró cizaña, malicia, codicia, deseos inapropiados en ella. Y nos dice la palabra que ella, al escuchar el mensaje erróneo de la serpiente, ella decide probar del fruto prohibido. El error de Eva fue escuchar a la serpiente. El error de Adán también fue escuchar a Eva, porque el Señor le dijo: ¿por qué escuchaste la voz de Eva e hiciste lo que ella te pidió? Podemos ver de que nosotros tenemos que seleccionar las voces, las ofertas, las proposiciones, los mensajes que vamos a escuchar, especialmente en nuestro tiempo, porque la palabra del Señor nos da muchas advertencias. Nos dice en Timoteo de que en los últimos días vendrían espíritus engañadores, dice, y que si nosotros no tenemos cuidado, estos espíritus pueden llevarnos al error. Nos dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora hay muchos que se dicen ser siervos de Dios y están enseñando con engaño, con mentira, con falsedad, y están conduciendo a multitudes al desvío, al error, hacia el abismo. Y estas personas no se dan cuenta que están escuchando a esos espíritus que les están engañando. En 2 Timoteo 4:3 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Y se volverán a mitos, dice, y apartarán sus oídos de la verdad. Vemos de que cuando hay interés, hay gente que se interesa por lo nuevo, por lo novedoso, por lo que atrae al oído. Hay que tener cuidado con esas cosas que quieren filtrar, que quieren penetrar nuestros oídos. Hay que discernir con el Espíritu y con la palabra del Señor y considerar de que todas estas enseñanzas o doctrinas pueden ser atractivas al oído, pero que son dañinas para nuestra salud espiritual. Necesitamos aprender a discernir y hay que tener cuidado a qué vamos nosotros a escuchar, porque el error puede venir a nosotros si hay ese deseo de escuchar pues cosas nuevas. Hay que tener cuidado. La palabra del Señor nos advierte claramente que seamos buenos oidores. Nos dice allá en Santiago capítulo 1, nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Nos dice la palabra que debemos de ser buenos oidores, no oidores olvidadizos, no oidores tardíos, no oidores con problemas, porque si no sabemos oír, entonces la palabra del Señor no la vamos a entender. Allá en Hebreos capítulo 5 nos dice en el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Y ese era el gran problema de Israel en los tiempos del Señor, porque el Señor les dice en Mateo 13:14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Podemos ver de que muchos de aquellos en el tiempo del Señor habían oído, pero no habían escuchado con atención las enseñanzas del Señor,
Y por eso la palabra de Dios no había dado fruto en ellos. Fue la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando él quiso evangelizar a sus compatriotas, a sus connacionales. Allá en Hechos capítulo 28, versículo 25 nos dice: y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después que Pablo dijo una última palabra. Dice: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus ojos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28 me llamó poderosamente la atención porque para nosotros los gentiles nos da una gran esperanza. Dice: sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Y dice ahí: ellos sí oirán. Ellos sí oirán. Y vemos de que por más de 2000 años ha sido predicado el evangelio a la gentilidad por todo el mundo. Y muchos de nosotros sí hemos abierto nuestros oídos para escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y nosotros somos esos dichosos o esos bienaventurados a los cuales el Señor se refería en el versículo 16, cuando dice: pero dichosos vuestros ojos. La palabra acá es la palabra Macarios, que quiere decir cuán feliz, bienaventurado, dichoso, el que sabe escuchar, el que abre su oído para escuchar el mensaje del Señor. El Señor desea que nosotros tengamos nuestro oído ejercitado, como el oído de un discípulo. Como cuando el Señor iba a la pequeña aldea de Betania. Ahí vivía Lázaro, Marta y María. Nos dice la palabra de que Marta estaba ocupada en los quehaceres, en cómo preparar quizá alguna merienda, alguna comida para el Señor, pero que María, dice la palabra, que estaba a los pies del Señor, escuchando el mensaje. Y Marta se quejaba de aquello, porque María no le ayudaba en los quehaceres. Y al reclamarle al Señor, el Señor le contesta y le dice: Marta, tú estás afanada por tantas cosas. Una sola cosa era necesaria, y María ha tomado la mejor parte. Que el Señor nos conceda a nosotros tener oído de discípulo, para que podamos entender las enseñanzas y crecer espiritualmente. Allá en Eclesiastés nos dice: cuando vayas a la casa del Señor, dice, sé sabio. Dice, abre tu oído para escuchar el mensaje. Escucha con atención, no hables, no hagas promesas a la ligera. La palabra del Señor nos dice que debemos de ser prontos para oír. Que el Señor nos dé oído de discípulo. Que el Señor nos dé oído de oveja, porque el Señor dijo en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A un extraño no seguirán, dijo el Señor, porque no escucharán la voz de los extraños. Aquel que es una verdadera oveja del Señor va a saber distinguir la voz del Señor y la voz del genuino pastor, porque el pastor está ahí para representar al pastor de pastores, a Cristo Jesús. Que el Señor nos conceda tener también el oído de la amada, porque allá en Cantares capítulo 5 nos dice que el amado toca a la puerta y llama, y la amada le responde desde adentro, y ella se siente feliz de escuchar su voz. Allá en Apocalipsis 3:20 también nos dice: he aquí yo estoy a la puerta, toco, llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Puedes tú escuchar la voz del Señor que te llama a la comunión, a la intimidad, al compañerismo, al desarrollo, al trabajo de la obra de Dios?
Puedes escuchar la voz que el Señor te está llamando para que seas parte de sus siervos. Puedes escuchar la voz del Señor que te dice que te prepares porque su venida está a las puertas. O te has vuelto insensible, o te has vuelto tardío y ya no quieres escuchar, o el mensaje ya no despierta el amor, el interés y la pasión que al principio provocaba la palabra de Dios. Hay que tener cuidado porque nos podemos endurecer en nuestros oídos. Hay que pedirle al Señor que Él nos destape los oídos, que Él nos limpie y que la palabra de Dios pueda entrar perfectamente hasta lo profundo de nuestro corazón, porque el corazón va a ser alimentado, va a ser instruido, va a ser ministrado por lo que entre a nuestros oídos. Aquí en las parábolas del Señor, el tiempo no nos es suficiente para desarrollarlo todo, pero podemos ver 3 clases de terreno que no dio fruto, porque al oír, los que oyeron no escucharon con atención el mensaje. El Señor dijo de que hubieron quienes oyeron así levemente, pero que vino el enemigo y les robó la palabra. La palabra no entró en sus corazones. Hubieron otros que tenían problemas de oído también y son comparados a la semilla que cayó entre piedras, que no tenía solidez, que no tenía fundamento y que la semilla no dio fruto, la palabra no dio fruto. Y una tercera clase de terreno también que fue infructífera, porque nos dice que la semilla cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Las aflicciones, los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo le privaron a la semilla a dar fruto. Pero esos son problemas de oído. Por eso el Señor al final de este mensaje, del mensaje del Sermón del Monte, el Señor dijo: aquel que escucha mi palabra y la pone por obra. Porque los dichosos son los que escuchan el mensaje y lo ponen por obra. En Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que ejercitarnos en el oído. El Señor dijo: el que escucha mi palabra y la pone por obra, le voy a comparar a aquel que al edificar su casa la edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, las tempestades, azotaron aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos nuestro oído preparado, la palabra, la semilla va a dar fruto. Porque en la cuarta parte de la semilla que dio fruto fue por 3 razones. Nos dice en Marcos que ellos oyeron la palabra y la recibieron. En Lucas nos dice que oyeron la palabra y la retuvieron. En Mateo nos dice que oyeron la palabra y la entendieron. Para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que ser buenos oidores. Hay que oír y recibir. Primer punto, primer nivel, oír y recibir. No rechaces la palabra de Dios. Si lo que estás escuchando tiene base en la palabra de Dios, no le des vuelta. No rechaces, porque no estás rechazando al hombre, estás rechazando la palabra de Dios, que es eterna, que es viva, que es eficaz, que el Señor la envía para darte vida. El segundo nivel nos dice de que hay que oír y retener la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te robe la palabra. Y el tercer nivel, hay que oír y entender. Si no entiendes algo, pregúntale al que te está enseñando. Por eso, si tienes alguna pregunta acerca de esto, nos puedes contactar vía telefónica o nos puedes mandar correos y con todo gusto te explicaremos, porque es nuestra responsabilidad. El Señor les explicaba en privado a ellos las enseñanzas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a oír, que el Señor nos dé oído de discípulo, que nos dé oído de oveja
que nos dé oído de la amada, que se deleita en oír la voz del amado, que nos dé oído de siervo. Y ese es el mejor nivel de oído, porque el siervo de Dios está más afinado en su oído. Podemos ver de que Moisés con Josué, cuando descienden del monte, Josué escucha un ruido a lo lejos y dice, Señor, le dice a Moisés, ruido de guerra estoy escuchando. Y Moisés le dice, ese no es ruido de guerra, sino que es ruido de fiesta inmoral, de orgías que estaban cometiendo los israelitas con sus dioses, idolatría, paganismo, inmoralidad. Entonces necesitamos oído de siervo nosotros para escuchar la palabra de Dios, para atender lo que el Señor desea de nosotros, para que cuando Él nos hable, nosotros entendamos de que es Dios, que quiere revelarse a nosotros, que quiere manifestarnos su plan para que nosotros lo desarrollemos. El Señor dice, dichosos vosotros, porque ven, porque oyen lo que otros quisieron oír, lo que otros quisieron escuchar. Entonces la palabra del Señor nos dice de que prestemos atención para recibir, porque cuando nosotros oímos, vamos a estar seguros. Cuando nosotros oímos, vamos a crecer en fe. Nos dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos con atención, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a recibir revelación directa de parte de Dios. Y no vamos a ser privados de la revelación de Dios, como nos dice en Hebreos. Hay muchas cosas que decir y difíciles de explicar, dice, porque os habéis vuelto tardíos para oír, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos hace ver de que debemos nosotros de prestar nuestro oído y escuchar atentamente la voz del Señor y así recibir los beneficios de la palabra que el Señor nos envía. No cometamos el error de Israel, de que ellos cerraron sus oídos para escuchar la palabra del Señor. Por eso nos dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si el Señor te está hablando ahora, toma decisiones ahora de acuerdo al sentir del Espíritu, de acuerdo al sentir de la palabra de Dios en tu corazón. No dejes para otro día la decisión de recibir a Cristo. Hoy mismo, dice la palabra, el Señor dijo que viene el tiempo que cuando los muertos oirán su voz. Y dice, y volverán a la vida, recibirán la vida. Ahí está hablando de las dos clases de muertos, muertos literales como Lázaro. Lázaro tenía 4 días de sepultado y cuando el Señor gritó con voz de autoridad, de poder, Lázaro ven fuera, Lázaro escuchó aquella voz y resucitó a la vida. Pero también habla de los muertos espirituales que tienen vida en su alma. A ellos el Señor está hablando que si ellos escuchan la voz, van a vivir. La vida de Dios va a entrar a ellos. Así como cuando el Señor le dijo al profeta Ezequiel, profetiza a esos huesos y vivirán. Y cuando el profeta, obedeciendo el mandato de Dios, profetizó, nos dice la palabra de que aquellos huesos secos volvieron a la vida. Y se convirtió en un gran ejército de Dios. Escucha hoy la voz de Dios con atención y vas a vivir. Vas a estar seguro. Y vas a tener esa comunión con el Señor. El Señor te invita. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor te está hablando ahora. Porque Él quiere hacer cambios en tu vida. Él quiere que vivas. Él quiere que permanezcas en sus caminos, en su voluntad. No cierres tu oído al Señor.
Abre tu oído para escuchar el mensaje y la vida de Dios va a entrar a ti y vas a dar fruto abundante. Quiero hacer una oración por aquellos que en este momento están escuchando con atención el mensaje y que la fe de Dios está llegando a ellos por oír la palabra de Dios. A aquellos que tienen fe, a ellos hablo en este momento y por ellos quiero orar y bendecirles. Amado Señor, te doy gracias por esta gran oportunidad que me concedes de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu obra, por tu oferta que haces a cada uno. Vengo en este momento, Señor, pidiéndote por aquellos que arrepentidos de todo corazón se entregan a ti en este momento. Recíbelos, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida y en aquel día estemos delante de tu presencia. Señor, bendecimos a todos los que han escuchado con atención tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente.